buena voluntad para mi vida, la voluntad de Dios seguirá siendo mejor, buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad es la que nos va a mantener con propósito en la vida, ¿verdad? Así que os animo aquí a que sigáis sirviendo al Señor con pasión, con amor, donde Dios os ponga y hacia adelante. ¡Aleluya! Amén. Pues nos ponemos un momentito de pie. Mira, ha caído de pie también esta. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de haberte conocido, Señor. Gracias por estar esta mañana aquí juntos, por todo lo que ya hemos recibido, Señor, a través de la alabanza, los testimonios de los jóvenes, Señor, todo lo que se ha dicho, la poesía. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de las circunstancias, de las personas, de las cosas. Pero ahora queremos poner la palabra delante de ti y pedir, Señor, que tú sigas hablando, sigas ministrando. Dios mío, que podamos escuchar tu voz. Pido para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, oídos atentos, que tú puedas, Espíritu Santo, hablar conforme la necesidad de cada uno, Señor. Muchas gracias porque sabemos que nos amas especialmente a cada uno, Señor. Tú eres un Dios personal y te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Te damos gracias en esta mañana y recibe siempre, Señor, tú la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Podéis sentaros. Pues vamos a leer Isaías 40. Me gustaría decirte que Dios a veces no es como nosotros creemos, ¿verdad? Que a veces podemos tener una imagen torcida de Dios, no una imagen correcta. Y la palabra en esta mañana lo que nos quiere es que tengamos una imagen correcta de Dios. Y me vas a entender, porque a veces no tenemos una imagen correcta de Dios. Vamos a leer en Isaías 40, versículo 28. Dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, la primera pregunta que te lanzo en esta mañana es: ¿cuál es la imagen que tiene de Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cómo es tu Dios? Porque vivimos en un tiempo donde, hay una generación obsesionada con las imágenes, ¿no? Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Hasta hoy que se cae todo, mientras no me caiga yo va bien. Obsesionada con las imágenes, ¿verdad? Y lo vemos, ¿no? Que intentamos sacar imágenes de todo, la mejor foto, el mejor enfoque, el mejor lugar, gente que arriesga hasta su vida y se matan por sacar una... Obsesionados con la imagen. Y eso ha traspasado de tal manera que puede alcanzar hasta nuestro corazón. Hay una obsesión, ¿verdad? Con las imágenes que se ha metido hasta en el alma, ¿no? En el alma. Bueno, estamos viendo que las cosas, las personas y Dios mismo, a veces vemos esas cosas a través de, voy a decir, como gafas rotas o ojos que están con dioptrías o no se ve bien, ¿verdad? Yo me quito las gafas, veo menos que 3 en un burro, dicen, ¿no? Menos que un gato escayola. Bueno, deformados, ¿no? Con ojos podemos mirar las cosas con ojos deformados. ¿Deformados por qué? Por las heridas, por lo que hemos aprendido en la vida, por lo que nos han enseñado, ¿no? Y podemos tener una imagen torcida respecto a nosotros mismos, incluso a veces, ¿no? Por los complejos, por los temores, por los miedos. A veces tenemos una imagen torcida hasta de nosotros mismos. Podemos tener imagen torcida de los demás también y juzgamos y tal. Pero lo peor de todo es que a veces podemos tener una imagen torcida de Dios. Y esa imagen torcida de lo que sea, de Dios, de las personas, de uno mismo, pues genera decisiones como torcidas. A veces genera emociones torcidas y destinos torcidos. Por eso es importante tener una imagen correcta, pero sobre todo una imagen correcta de Dios, porque si no nos podemos equivocar. Hay quienes tienen una imagen torcida de Dios, ¿verdad? Y entonces eso puede causar problemas en nuestra vida. Y lo vamos a entender. Cuando no ves a Dios,
de esa manera correcta, a lo mejor no entiendes su amor, no entiendes su plan, su propósito. Si no tienes una imagen correcta de Dios, a lo mejor no vas a poder vivir conforme a su voluntad. Pero peor aún, porque hoy hay muchos que no rechazan a Dios, no rechazan a Dios abiertamente, sino que lo retocan, ¿no? ¿Cómo decírtelo? Ya no lo niegan a lo mejor con las palabras, ¿no? No, Dios no existe. Pero muchos lo rechazan porque simplemente tienen una imagen que es torcida a Dios o han acomodado a Dios. La palabra que nos enseña, en Génesis 1:26, dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero resulta que hoy ocurre que muchas veces es el hombre que dice, hagamos a Dios a nuestra imagen, a como yo creo que es Dios. O sea, lo acomodamos a nuestra necesidad. Y eso es una falsificación, porque no es la imagen correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay personas que no te niegan a Dios, pero tienen un Dios mudo, ciego, sordo, un Dios que a pesar incluso que lo pueden llamar Jesús, pero no es el Dios que cambia los corazones y que transforma la vida. Porque han acomodado ese Dios para poder hacer conforme su voluntad, la voluntad de la persona, no la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Ponen un Dios que es amor, Dios es amor, pero es justo también. Entonces, acomodamos a Dios a ese deseo, vamos a decirlo, o a esa manera de pensar que yo tengo, ¿verdad? Cuando Dios sigue siendo Dios y su palabra no va a cambiar nunca. Y por mucho que cambien los pensamientos de los hombres y las circunstancias, su palabra se va a mantener firme, ¿verdad? Porque su palabra no cambia, ni su voluntad para nuestras vidas. Y ya no digo la voluntad personal de cada uno, sino la voluntad que Dios tiene para cada uno de sus criaturas o de sus hijos. Entonces, hagamos a Dios a nuestra imagen, donde va a permitir que yo pueda seguir viviendo pues como a mí me parece. Entonces, yo creo que hoy lo que Dios quiere es echarnos un poco de, ¿cómo se llama eso? Colirio, ¿no? Que lo dice la palabra, en los ojos para que podamos ver claramente y no con una imagen distorsionada de Dios, sino que veamos claramente cómo es Dios, ¿verdad? No tener una imagen de Él incorrecta porque lo que tú ves va a determinar cómo vivas. Lo que tú veas de Dios o en el Dios que crea va a determinar tu manera de vivir. Y eso es un peligro. Mira, Éxodo 34, sí, un peligro si no tengo una imagen correcta. Si tengo una imagen correcta, perfecto, ¿verdad? Pero a veces no se tiene una imagen correcta de Dios. No digo que te ocurra a ti, digo que ocurre. Porque el Dios verdadero no cambia. Él no cambia para agradarnos, no cambia. Nosotros debemos cambiar para obedecerle, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, Éxodo 34, del versículo 6 al 7, dice la palabra: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Date cuenta que Dios está hablando ahí y está diciendo que sí, que es grande en misericordia, que es grande en fidelidad, pero date cuenta que también dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, pero dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, claro que Dios es bueno, claro que Dios es misericordioso, pero claro que Dios es justo. Él no puede pasar la mano sobre ningún pecado, porque donde hay pecado, Él no puede estar. Entonces Él desea de nosotros, ¿no? Que sí, que recibamos el amor, la misericordia, la compasión, pero también quiere que vivamos en santidad. ¿Qué Dios estás siguiendo? ¿Qué Dios sigues? ¿Cuál es tu Dios? Porque una imagen torcida de Dios te puede condenar.
Una imagen torcida de Dios. Mira, Éxodo 20, 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te harás imagen. Claro, nosotros los evangélicos decimos, bueno, si nosotros no nos hacemos imagen, pero ¿qué pones en primer lugar? Porque no tendrás dioses delante de mí. Y cuando está hablando de dioses, tenemos que romper a dioses mentales, ¿vale? De eso se trata, de romper dioses mentales. ¿Cuál es el Dios que tenemos aquí en nuestra mente? Tenemos que tener en mente el Dios verdadero, el Dios de la palabra, ¿verdad? Dice, no te harás dioses, no te pondrás dioses. Un Dios es algo a lo que le dedicas más tiempo, más fuerza, más energía. Llámale una persona, llámale un negocio, llámale un deporte, llámale Instagram, llámale lo que quieras. Aquello a lo que le dedicas más tiempo, más energía, a lo que pones por encima de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero ¿qué amo más que Dios? Eso que amas más que a Dios es un Dios. Entonces no te harás imagen. Entonces tener una imagen torcida de Dios es un peligro, porque es algo que pones delante de Él y, como te digo, no es precisamente o necesariamente una imagen, ¿no? Una imagen, ya me sabe, una muñeca de esas de escayola. Una imagen de Dios que crea entonces, una imagen torcida crea un falso evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado con crear ningún falso evangelio. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Dice la palabra, pero temo, y está, fíjate, Dios hablando, vale, a través de Pablo, pero fíjate que es Dios, el corazón de Dios, porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, cuidado con los sentimientos que tienen mucha fuerza, somos muy emocionales, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, si viene alguno predicando ¿a qué? A otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuidado con lo que podemos tolerar en nuestra vida para acomodarlo a nuestros sentidos, a nuestros sentimientos, ¿no? De ahí viene, bueno, pero yo creo que es que los tiempos han cambiado y las cosas han cambiado, pues yo creo que hoy en día no es tan necesario estar todo el día ahí en la cruz, ¿no? ¿Me entiendes? Y hombre, este pecado no creo que le haga mal a nadie, ni le ofenda a nadie. Y entonces empieza a cambiar. Jesús murió, querido, por tu pecado y por mi pecado. Y Jesús murió una sola vez y se acabó. No va a seguir muriendo. Y yo soy el que tengo que aceptar ese plan de salvación, que Él vino a destruir el pecado en nuestras vidas y que no va a pasarle la mano a ningún pecado, porque el pecado es lo que rompe nuestra relación con Dios. Y Él quiere que tengamos una relación correcta con Dios. Entonces, hoy en día se permiten, bueno, gente incluso que dice que cree en Dios. No digo aquí, espero que aquí no, ¿verdad? Que ninguno pensemos así, pero bueno, la fornicación es que era para los tiempos de antes. La fornicación, mire, todo el mundo lo hace, ¿no? ¿A cuánto le parece bien? De los que estáis aquí. Estáis dormidos, ¿no? ¿A cuánto le parece bien la fornicación? ¿Bien? No, pero es que los tiempos han cambiado, ¿no? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? La mentira. ¿Cuántos les gusta mentir? No, perdona, la pregunta es al revés. ¿A cuánto os gusta que os mientan? Venga, decir alguno, bien, me gusta que me mientan. ¿Cuánto os gusta que os digan mentiras? ¿Te gusta que te mientan? ¿A que sí? A nadie nos gusta. ¿Qué debemos de hacer nosotros? No podemos mentir, ¿no? ¿O sí? Una mentira piadosa,
¿no? Cuidado con lo que pensamos, ¿verdad? Hemos visto hermanos que con pecados, que sé que Dios puede romper en sus vidas porque Cristo murió por ellos, que pueden de verdad hacer una nueva criatura y han estado luchando. Pero luego ese pecado les controlaba de tal manera porque no es que no amaran a Dios, es que amaban más ese pecado que a Dios. Y tristemente pues se apartan, ¿no? Se alejan del Señor porque piensan que están condenados, ¿no? Condenados. Cristo no vino a condenar a nadie, Cristo vino a salvarnos. Pero es verdad que yo tengo que romper, con la ayuda de Dios, romper ese pecado en mi vida que me domina y ponerle a Él en primer lugar. ¡Aleluya! Cuidado con tener una imagen torcida, de hacer un Dios. Perdonadme una cosita, perdonadme. Yo sabéis que no, lo que menos quiero es ofender a nadie, de verdad. Perdonadme una cosita. A la hora de orar, escucho hermanos que dicen, por favor, perdonadme si tú estás aquí, no lo digo por ti. Escucho, no sé quién lo dice ahora, ni tengo ni idea. ¡Ay, Diosito mío! No, Diosito mío no. ¡Ay, Dios mío! No rebajemos a Dios. Yo sé que se hace por cariño, ¿no? Por cariño, Diosito mío, por cariño. No rebajes a Dios. Dios mío, no sé si me estoy explicando. Dios es Dios y tengo que tener una imagen correcta de Dios, querido. No rebajemos, no bajemos, ¿no? O sea, hay personas que ponen un Dios blando, un Dios que tolera. No, Dios no es así. Ahora, ¿Dios es amor? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios va siempre a estar a tu lado? Pero Él quiere que rompamos con el pecado en nuestras vidas, que no haya nada. No podemos rebajar a Dios. Somos nosotros los que tenemos que bajar, ¿verdad? Y levantar a Dios en nuestras vidas. Entonces, cuidado con tener una imagen torcida. No te harás imagen. Y ya te he dicho que no es necesariamente un... ¿Por qué? Porque eso puede generar un evangelio falso, como hemos leído, ¿no? En 2 Corintios. Cuidado, cuidado. Se presenta un Jesús que salva, pero que no transforma. Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas. Hay gente que viene a la iglesia como si fuera el club de fans. No, Jesús es mi fan, el like, le voy a dar al like. Querido, si Dios viene a cambiarnos la vida, Dios viene a romper con nuestra religiosidad y con nuestra manera de pensar. Arrepentimiento significa cambio de mente. Tengo que cambiar mi mente, mi manera de pensar. Y a veces eso duele. ¿Sí o sí? Duele cuando Dios me dice, acaba con tu orgullo. Tienes que romper con ese orgullo, con ese egoísmo, con esa manera de pensar que parece que siempre tienes razón. O sea, Dios viene a cambiarnos la mente. Y ya para que te digo hábitos, ¿no? El hábito de fumar, de beber, de mujeres, de hombres, de ver, de tocar. Él viene a romper con esas cosas. Entonces, no sirve un Jesús que no cambia mi vida. Si no cambia mi vida, es que tengo un Dios que no es Dios. ¿A cuánto les está cambiando Dios? ¿Te sigue cambiando Dios? Pues te va a seguir cambiando hasta el final. ¿Cuánto piensas vivir? ¿100 años? Pues 100 años tendrás que seguir cambiando. Porque perfecto no vamos a estar nunca. Así que Jesús siempre nos va a confrontar. Porque en nuestra mente, en nuestros ojos, nuestra boca, nuestro sentir, es que nuestra meta es Jesús, pero ¿quién es como Jesús hoy en día? Aleluya. Y no te conformes con menos. Por favor, no te conformes con menos. Anhela seguir cambiando, seguir siendo transformado por el Señor. Si tienes un Dios a tu imagen y semejanza, no vas a cambiar. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos queda, ¿cuánto nos queda? Tela marinera. ¿Vale? El resultado, cuando se tiene un Dios así, de esa manera, pues un Dios... o una vida, una vida, el resultado es una vida, o un pueblo confundido, tibio, sin temor de Dios, sin temor de Dios. Entonces, eso es una pena. Imagen torcida, fuego apagado en nuestras vidas, ¿vale? Salmo 50, 21.
Fíjate lo que le está hablando en el Salmo 50, David dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, o sea, yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mira, querido, Dios nunca se va a rebajar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que bajar. Dios va a seguir siendo Dios. Crea en Él o no crea. Incluso creas en esta palabra o no creas, Dios va a seguir siendo Dios. No va a cambiar. El que tenemos que cambiar somos nosotros. O sea, Él va a seguir sentado en su trono y no en el trono allí, no, en el trono de mi corazón si yo le doy lugar. Si no, no se va a sentar. Os lo he explicado un montón de veces. Dios no va a compartir el trono con nadie. O se sienta Él o no se sienta. Deja que Él se siente en el trono, que sea el que manda, el Kyrios, la máxima autoridad, el que gobierna en la vida. ¿Por qué no va a compartir el trono? Bueno, Señor, déjame un cachito para ti y otro para mí. No, yo me tengo que bajar del trono de mi corazón. Él va a seguir siendo Dios. Punto. Si yo le dejo. Y si no le dejo, pues sigue siendo Dios también, ¿verdad? Entonces Él nunca va a bajar. Cuidado con esa imagen torcida de Dios que pensamos que Dios va a permitir. Mateo 25 es triste, cada vez que leemos esto seguramente os sabéis, pues dice, qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? Que sabéis, para resumir un poco la parábola, sabéis que era un hombre que está hablando de Dios, ¿no? Que se va a ir fuera y le deja a sus siervos, le deja 5, 2 y un talento, 5, 2 y un talento. Y le dice, venga, invertidlo, cuando yo vuelva me devolvéis lo que habéis ganado, ¿verdad? Y entonces llega el de 5, cuando llega y dice, Señor, mira, sobre tus 5 he ganado otros 5 más. Bien hecho, siervo bueno y fiel, por lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Llega el de 2, pues mira, Señor, yo he invertido también, he ganado otros 2 más, aquí los tienes, Señor. Lo que tú me diste, mira, pues 2, pues he multiplicado otro. Bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó al que tenía 1. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos la parábola, ¿verdad? Pero dice el que tenía 1. Llegando también al que tenía, en el versículo 24, el que había recibido un talento y le dijo, Señor, te conocía, atentos ahí a esa palabra, te conocía que eras hombre como duro. ¿Cuántos tienen una imagen de Dios dura? ¿Cómo que duro? Pero si le había dado, no le estaba pidiendo algo que le había dado. Igual que a los demás. Simplemente le dijo, inviértelo. Le dio recursos. No es que le dijo, mira, apáñatela cuando puedas, como puedas, que yo cuando venga te voy a... No, le dio un talento. Pero era la imagen que él tenía. Una imagen torcida de Dios. Cuidado con tener una imagen torcida de Dios. Porque esa imagen torcida de Dios me va a impedir servirle como Él desea, amarle como Él desea y seguirle como Él desea, o servirle, seguirle, amarle como Él desea. Dice, yo sé que tú eres un hombre, ¿cómo? Duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cómo que siembra donde no? Pero si le había dado para invertir. Tener una imagen torcida de Dios me va a hacer cometer muchos errores. Fíjate lo que dice. Por lo cual, versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. O sea, tampoco había robado, no es que no le iba a deber. Aquí tiene lo que es tuyo. Pero Dios le había dicho que lo invirtiera, ¿verdad? Pero fíjate las consecuencias. Siendo Él justo y generoso, dice, tuve miedo. El miedo no nace precisamente de la presencia de Dios. Había una imagen torcida. No nace sino de la distancia que tenemos de Dios. Cualquiera que está lejos de Dios puede decir, Dios es un Dios duro. Realmente te pregunto, pregúntate tú a ti mismo, o te pregunto a tu corazón, tú que tienes intimidad con Dios, ¿Dios es duro? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti?
Pero no porque te lo estoy diciendo yo. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Has experimentado que Dios es bueno? ¿Que es justo? ¿Que es fiel? ¿Nos exime de problemas? ¿Pero está Dios en los problemas? Es tu respuesta, es tu convicción. Tú tienes que estar muy seguro, porque si no el diablo y tu propia mente, tu propia carne te va a meter goles. Y quizás tener una imagen torcida de Dios. Es que Dios es muy duro, es muy exigente. Dios es bueno, Dios es generoso. Dios está con nosotros. En las duras y en las maduras. Está en todo momento y en todo lugar. Dios no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Nos dijo que iba a estar con nosotros en los problemas. Y que nos iba a ayudar. Cuidado con tener una imagen torcida de Dios, porque mira, lo que me hace es tener miedo. Tuve miedo y el miedo paraliza, claro. Le paralizó, no hizo lo que tenía que hacer. Y cuidado con tener esa imagen torcida de Dios que no me va a dejar invertir. Esto no es un negocio, pero invertir en su reino. Acuérdate Jesús, que el mismo Jesús le dijo a María y José, pero ¿no sabíais que los negocios de mi Padre tenía que estar? Ya sabemos que no es un negocio de plata, querido, ni de dinero, ni de euros. Es el interés del reino de Dios, de que las almas se conviertan, de que crean en Jesucristo para que sean salvos, sanos y libres. ¡Aleluya! En los negocios de mi Padre. Y Dios te ha dado a ti talentos. Dios mío, que tengas una imagen correcta de Dios para no esconder el talento que Dios te ha dado. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis talentos? ¿Cuántos tenéis talentos? ¿Tenéis algún talento? Pregúntale a la, ¿tú tienes algún talentillo por ahí? ¿Tienes algún talento? Pregúntale, ¿tienes algún talento? ¿Qué te ha dicho? ¿Que sí? Por ahí, inviértelo. Inviértelo. Más te vale. Porque si lo tienes y lo estás guardando, fíjate las palabras de Jesús. Mira que Dios es bueno, ¿eh? Mira que Dios es bueno. Pero fíjate la respuesta. Respondiendo su Señor le dijo, siervo ¿qué? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Está poniendo una parábola para que se entienda, pero estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Si Dios me ha dado un talento, inviértelo en el banco, en la iglesia, ¿vale? Para que eso produzca un fruto. Y fíjate que el que tenía 5, ¿qué pasó? El que tenía 2, multiplicó. Y el de 1, ¿qué hubiese hecho? Ay, pero yo es que tengo un talentillo nada más. A mí me hubiese gustado tener 5, ¿no? Me hubiese gustado tener 2, ¿verdad? Pero no es el talento que tengo. Dile de al lado, es ¿qué hago con el talento que tengo? ¿Qué hago con el talento 5, 2, 1? Oye, si el de 5 hubiese dicho lo mismo, no, yo tengo 5, mira, Señor, aquí tienes 5. Tú me diste 5, pues 5. Pero es que eso no es lo que le había pedido el Señor, ¿verdad? Le había pedido que lo invirtiera, que lo pusiera a su servicio. Dios nos libre de tener una imagen torcida de Dios. ¿Te das cuenta? Yo sé que eras un hombre duro. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Un Dios que pasa la mano? No pasa nada, no te preocupes. Yo soy bueno, puedes hacer lo que quieras. Cuidado con ese espíritu que hay en el mundo, ese pensamiento que se quiere infiltrar en la iglesia, y de hecho se infiltra, ¿vale? Que dice, no, Dios es amor. Todo es lícito, todo está bien, no pasa nada porque Dios es amor. Si te gusta, cuidado con ese pensamiento diabólico, si te gusta, hazlo. ¿Cuántos creen en ese eslogan que manda el diablo?
Hay mucha gente que le gusta cosas muy pervertidas y sucias y feas, ¿eh? Y que normalmente se hacia otras personas, ¿eh? Y niños y mayores. ¿Cómo que si te gusta, hazlo? La pregunta es, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Esa manera de pensar, de hacer, ¿verdad? Entonces, cuidado. ¿Qué Dios? ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Un Dios duro o un Dios blandito? ¿Cómo es? Pues ni duro ni blandito. Dios es Dios. Y Dios nos ha demostrado infinidad de veces una imagen correcta. Mira lo que dice Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero ¿qué consume? La escoria, la paja, el pecado. Dios es fuego consumidor, claro. Pero Él viene a quemar la escoria, lo que no sirve, lo que no vale. Porque Él quiere que tengamos una fe genuina, pura, sincera. Dice que la prueba de vuestra fe es como el oro, ¿no? Que es probado fuego. El oro más puro dicen que es el de 24 quilates. ¿Por qué? Porque está más purificado, más, metido en fuego, ¿verdad?, que el otro. Y contra más fuego le mete, más impurezas salen. Y eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Él es fuego consumidor que viene a consumir la paja, lo que no sirve, la escoria, lo que no sirve absolutamente para nada en nuestras vidas. Que nos roba de su presencia, que nos roba la esperanza, la fe, el gozo. El pecado lo destruye en nuestra vida. Claro que es fuego consumidor, pero te digo una cosa. Es lo mejor para nuestras vidas. Porque me garantiza la presencia de Dios. Me garantiza la presencia de Dios. Dios es amor, pero también es justo. Mira qué salmo más bonito. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué imagen de Dios tenemos? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Atentos. Justicia, juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia y verdad. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero evidentemente también hay un juicio, ¿verdad? Y Jesús no vino a condenar, lo sabéis, lo dice la palabra. Yo no he enviado a Jesús al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nos condenamos nosotros por nuestras acciones, o la gente se condena por sus decisiones. Pero Jesús no vino a condenar. Él vino, la misión secreta de Jesús, ¿sabes cuál es?, ¿no? Lo dijo él mismo, ¿no?, en Lucas 19. Yo he venido ¿para qué? Vale. Pero también dijo en Lucas 19, yo he venido ¿a qué? A lo que estaba perdido. Él no vino para destruir a nadie. Él vino para salvarnos. Son mis decisiones, ¿verdad? ¿Qué amo más que a Dios? ¿Qué amo más? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Ahí no llevamos a Dios, pero cuidado, ¿qué amas más que a Dios? Ese es el punto, ¿entiendes? Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero ¿qué amas más? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. Tener una imagen correcta de Dios, misericordia con verdad, gracia con santidad. Ese es el punto, querido. De una imagen correcta de Dios. Una imagen correcta, pues lo que despierta a mí es un temor reverente, una pasión ardiente. Recuerda a Isaías, el gran profeta, 6:1, que dice que cuando tuvo esa experiencia que Dios dice la palabra literalmente, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, Isaías 6:5, dice, ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que soy hombre, ¿cómo? Muerto. ¿Y por qué decía que era hombre muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías, inmundo de labios, y habitando en un pueblo de labios inmundos, vete a saber lo que hablaba cada uno, han visto mis ojos al Rey. ¿Estamos viendo al Rey? Y yo cuando realmente veo a Dios,
Digo, madre mía. Mira, hay hermanos que llevan camisas blancas, mira qué camisa más blanca, más bonita para el bautismo, mira qué camisa más nueva, más blanca, más brillante, bien lavada, ahí, ¿verdad? Pues esa camisa seguro que la pones al lado de la nieve, ¿y sabes cómo se va a ver esa camisa? A ver, gris. Seguramente, ¿no? Pero blanca, blanca seguro que no, porque blanca es la nieve, ¿verdad? Y pones el perrito blanquito y hasta el perrito blanquito parece que no es ni blanco, ¿verdad? Porque es que depende con quién te comparas, ¿verdad? Entonces nos tenemos que comparar con Cristo. Y Él dijo algo, Dios dijo algo, sed santos porque yo soy santo. Y santo, hemos dicho, es apartado, separado para Dios, ¿verdad? Entonces no puedo tener una imagen de Dios, un Dios liviano, un Dios que a mi imagen, tener una correcta imagen de Dios, querido. Porque eso me va a ayudar a que se produzca en mí confianza, se produzca en mí amor y acción. Me va a poner en acción, ¿verdad? De hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces, qué pena que en Mateo 25 vemos un ejemplo de que dices, Dios mío, a mí me produce temor, un temor reverente, no miedo. Temor reverente, decir, uy, pues yo tengo que afinar mi vida, ¿verdad? Tengo que afinarla, ¿no? Tengo que ponerme más delante de Dios porque yo quiero tener una imagen correcta de Dios. Querido, tenemos que estar cerrados a eso de Dios tolerante con el pecado, a ese Dios que permisivo, ¿verdad? El pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que nos arruina la vida, ¿verdad? Y cualquiera de los que estamos aquí puede decir algo, no, pero yo no estoy en pecado, yo estoy ahí luchando. Pero no permitas tener una imagen de Dios torcida, porque esa imagen de Dios torcida te puede llevar a decisiones torcidas, a andar por caminos torcidos. Y hay un solo camino que lleva al cielo y se llama Jesucristo. Y Él no ha cambiado ni va a cambiar. Él vino a dar su vida por nosotros, querido. Vino a dar su vida por nosotros. Dios envió a su Hijo por nosotros. Y Él no va a cambiar. Él va a querer todavía que nosotros seamos un pueblo, personas que le aman, una iglesia, cuando digo la iglesia, vosotros, ¿no? Nosotros todos, una iglesia que le ama, que anhela vivir en santidad, que, Señor, quiero ser puro como tú eres puro, yo quiero ser sincero como tú eres sincero, quiero ser íntegro como tú eres íntegro, Señor. Estamos compartiendo esta mañana que a veces pensamos de personas, ¿no? Está compartiendo, digo, con los hermanos que se van a bautizar. A veces pensamos de alguien, no, pero esto es una buena persona, ¿no? ¿Cuántos conocen buenas personas? Buenas personas. ¿No conocéis a ninguna buena persona? Y te digo que no es creyente, ¿no? Pero es buena persona, ¿no? Mira, este es un buen hombre, ¿no? Pero no se trata solamente de ser buena persona, se trata de ser bueno y justo. ¿Y por naturaleza somos todos como somos? Pecadores, ¿verdad? Somos todos pecadores. Nuestra naturaleza es así, ya desde chiquitito se manifiesta, ¿no? En la desobediencia, en el egoísmo, la mentira, se manifiesta, se va manifestando. Pero son niños y tienen que aprender y ahí no pasa nada, ¿verdad? Pero lo malo es cuando vamos creciendo y ese pecado va creciendo también en nuestras vidas. Puedo ser una buena persona, que me puedo relacionar bien con los demás, tener buena amistad, pero seguro que esa buena persona tiene algo en su corazón que necesita a Dios. Un pecado que romper, algo que le pueda de verdad acercar a Dios y tener esa relación con Dios, ¿verdad? Por eso que aunque sea buena persona hay que predicarles el Evangelio. Aleluya. Predicarles para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero no bajemos nosotros el listón, querido. Dios es Dios. Y tengamos nosotros una imagen correcta de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué imagen llevas dentro? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cuál es la imagen? Porque es verdad, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es paciente, es justo, es generoso. No exige recursos de nosotros, no exige resultados de nosotros sin darnos los recursos. Acuérdate, le dio un talento
y no exige de nuestras vidas unos resultados sin darnos los recursos. Y tenemos el recurso del Espíritu Santo. Tenemos el recurso de la palabra de Dios. Tenemos el recurso de la iglesia, no estamos solos. Tenemos el recurso de la oración. Tenemos el recurso de la intimidad con Dios, de acercarme a Dios diariamente para pedirle que me ayude en mis necesidades, en mis debilidades. ¿Cuál es la imagen que llevas dentro? Nosotros no adoramos a un Dios de palo, querido. Aleluya. La mucha teología, aunque sea inconsciente, querido, te voy a decir una cosa, define tu conducta. A mí no me importa cuánta teología tengo, sino el resultado que eso trae a mi vida. Yo tengo mucha teología, mucho conocimiento de Dios, pero en mi vida práctica, en mi vida diaria, en mi manera de caminar, sigo siendo el Manuel de siempre, es que no me sirve. Porque Dios ha venido a cambiarnos. La palabra de Dios, la Biblia, mata el orgullo, el egoísmo, el pecado en nuestras vidas. Y si no lo está matando, es que algo está pasando. Entonces, ¿qué imagen es la que tengo de Dios? Tengamos una imagen correcta. Hay que volver a la palabra, querido. A la palabra para ver el Dios real. No más evangelio de Instagram. Cuidado con el Instagram y el Facebook, querido, que es que tú te metes y hay de todo. Cuidado con la basura. Tenemos que, Señor, dame discernimiento espiritual. Pues el otro día escuché a alguien que es súper no sé quién. Y decía que el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo de que no comerás, y decía este hombre, pero con hablaba de más, sí, ¿no? Con una autoridad del hombre, es bueno hablar así, y dice que eso significaba, está hablando claramente Dios ahí del diezmo, que ese era el diezmo, y que el diezmo hay que darlo porque el diezmo viene para mí, porque viene para el siervo de Dios. Bendices al siervo de Dios y te va a bendecir a ti. Me tuve que arrepentir porque yo pensé, mejor cortarle las cuentas. Cuidado con lo que se ve, cuidado con lo que se escucha. Pídele a Dios discernimiento espiritual, no todo es bueno. Mira, una botella de 1 litro de agua pura, limpia, cristalina, todo lo que tú quieras, pero una gota de veneno mata. Tenemos que tener mucho cuidado. Volvamos a la palabra. Aquí este es el Dios verdadero. Y cualquier cosa que veas, cualquier cosa que escuches, contrástalo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice amén, es amén, pero si no dice amén, es que no amén. Aleluya. Entonces, adoramos, y cuidado que mucha teología, mucho conocimiento, pues adoremos al Dios verdadero, volvamos a la palabra. Hay que volver a la palabra, querido, porque de verdad que es triste escuchar ciertas cosas. Mateo 7. Bueno, triste y peligroso, ¿eh? Triste, pero a veces es que no solamente es triste, es que es peligroso escuchar ciertas cosas. ¿Lo tenéis? Mateo 7. Mateo 7, 22, 23. Todos conocéis, o la mayoría conocéis este pasaje, ¿no? No todo el que me dice ¿qué? No todo el que me dice Señor, Señor. Versículo 21, ¿vale? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate que sí, habían hecho milagros, que sí, porque seguro que sí, pero eres de maldad. Nunca
os conocí. Significa, nunca tuvisteis intimidad conmigo. Nunca estuvisteis en una relación correcta conmigo. Nunca fui yo lo primero en vuestras vidas. Lo primero en vuestras vidas era el resultado de vuestros milagros, de vuestras... Pero, ¿sabes una cosa? Es que cuando se predica de Jesús, Dios puede hablar a través hasta de un burro. Para que la gente se convierta, para que la gente crea, para que la gente reciba sus milagros. Pero eso no significa que el que lo está haciendo bien. Acuérdate del ejemplo que te he puesto. Muchos me dirán en aquel día, ¿pero qué te crees? ¿Que el Evangelio es un negocio? ¿Tú crees que Dios se va a rebajar a negociar con nadie? Muchos me dirán apartaos de mí, hacedores de maldad. Y te pido por favor una cosa. Cuando digas, mira, porque yo creo en un Dios... te di permiso hasta que me corrijas aquí si es que estoy equivocado. Para mí Dios es un padre. Y un padre es alguien, padre, tiene hijos, que ama a sus hijos. Y corrige a sus hijos. Y disciplina a sus hijos. Instruye a sus hijos. Aparte de amarlos, tenerles paciencia, misericordia y bondad con ellos. Pero corrige, disciplina, si llega el punto. ¿Por qué? Porque los ama. Y nuestro Dios tiene que ser ese Dios. Sí, que nos ama. Sí, que está a mi lado. Sí, que es paciente. Pero también que si me tiene que corregir, se me corrige. Si me tiene que guiar, me guía. Por mi bien, porque me ama y porque no quiere que me pierda. Yo no quiero que mi hijo se pierda. Yo no quiero que mi hijo se descarrile. Yo no quiero que mi hijo acabe mal. Y como le amo, le voy a instruir, le voy a enseñar, le voy a corregir y si hace falta le voy a disciplinar. Aleluya. Ese es Dios. Ese es Dios. Mi Padre. El que me ama. Pero el que me instruye también, que me corrige también. ¡Aleluya! Entonces, lo que te iba a pedir, por favor, nunca digas, Señor, Señor, si no estás dispuesto a que te corrija, a que te instruya, a que te dirija. Dios no está solamente para complacer mis deseos, Dios está para cambiar mi vida. Solamente está para que me vaya todo bien en la vida. Está también para disciplinarme si llega el caso. Si es que me estoy desviando. Si es que me falta algo más todavía en mi vida. ¡Aleluya! Así que, querido, te animo, de verdad, a que en esta mañana salgamos todos de aquí con una imagen correcta de Dios. Una imagen correcta. Tirar abajo esas falsas imágenes o el mundo, la religión... o el pasado, las heridas o lo que me enseñaron y me dijeron. Porque todos hemos recibido heridas, querido. Hay unos que se fue de la iglesia porque le dijeron. ¿Pero fue Dios el que te lo dijo o fue... ¿Quién fue? El que fuera, me da igual. Aleluya. Amén. Tengo una imagen correcta. Cuidado con las heridas. Porque yo en la niñez, mira, Dios no es un padre ausente. Dios no es un jefe exigente. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Porque esa imagen, si es correcta, me va a ser de bendición. Pero si es una imagen torcida, como decía al principio, me va a llevar a decisiones torcidas, a emociones torcidas. Y a resultados y caminos torcidos en mi vida. Aleluya. Entonces, tengamos una imagen correcta. ¿Cómo lo ves? ¿Como un juez severo o como un padre que te ama? ¿Cómo ves a Dios? Pregúntale a Allah, ¿cómo ves a Dios? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Tú puedes salir?
¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Querido, de verdad, ¿cuál es la imagen? Yo creo que es importante. Hay mucha gente que cree conocer a Dios. Hay que destruir en esta mañana ídolos mentales, dioses mentales. Porque Dios a veces no es como nosotros creemos. Necesitamos un Dios revelado, no imaginado. Y alguno pensará, bueno, no, si es que no nos está diciendo nada nuevo, ya lo sé. Pero mira, los discípulos, estando con Jesús, Juan 14, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le está diciendo a uno de sus discípulos. Muéstranos al Padre para que sepamos. Dice, tanto tiempo con vosotros. Y a veces nos pasa así. Que llevamos años en el Señor y todavía no nos hemos dado cuenta de quién es Dios. Y muchos tropiezan ahí y se apartan. Ay, yo me creí que tomando el lado de Dios todo me iba a venir un camino de rosas, no había ninguna espina, y todo iba a ir bien, el viento iba a soplar a favor mío en todas. No, Dios no te prometió eso. Dios te prometió que iba a estar contigo todos los días y que iba a haber dificultades. Si es que lo dijo en su palabra, no nos puede extrañar. Claro que no queremos cosas desagradables en nuestras vidas. Señor, envíame cosas desagradables en mi vida. No queremos. Pero es que vivimos en un mundo caído, querido. Y vivimos con personas caídas, con imágenes torcidas de Dios y que pueden golpear contra nuestras vidas. Dios no nos prometió que todo iba bien, que todo iría bien. Sí me prometió que iba a estar conmigo en la barca, que cuando se levantaran los problemas, las tormentas, las dificultades en la vida, Él iba a estar conmigo y no me iba a dejar solo y no iba a permitir que me hundiera. Pero soy yo el que tengo que clamar, Dios mío, ayúdame. Quita esa imagen torcida de Dios de que Dios va a permitir que hagas cualquier cosa, que te va a perdonar. Rómpelo en el nombre de Jesucristo en esta mañana. El pecado es pecado y el pecado me aparta de Dios. Y tengo que romper con cualquier pecado en mi vida. Pequeño o grande es igual, porque pecado es pecado. Dios junta en su palabra al homicida con el mentiroso, al cobarde con el fornicario. Es que los junta, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. Y Dios lo que quiere es que estemos con Él, que no nos perdamos, querido. Quítate esa imagen torcida de Dios, de que es un juez severo. Dios es un Dios amante, pero también es justo. Y Dios es santo. Y alguno puede pensar, ¿y quién va a ser santo? Día a día, querido, día a día. Día a día, trabajamos para que Dios siga trabajando en nuestro corazón. ¡Aleluya! Si vemos a Dios como realmente es, pues vamos a vivir como para lo cual realmente fuimos creados. ¡Aleluya! Con propósito, con un plan. Pero si tenemos una imagen torcida de Dios, es que no sé, para mí que va a ser muy difícil salir adelante, querido. O sea, que no vivamos como pintan otros a Dios. Yo te pido, por favor, que permite que el Espíritu Santo te revele. El Espíritu Santo te revele. Dios mío, quiero conocerte como realmente tú eres. Quiero tener intimidad contigo. Nunca os conocí, nunca tuve intimidad. Y eso viene hasta del Antiguo Testamento, cuando dijo Adán y Eva se conocieron y tuvieron
está hablando, fíjate, poniendo un ejemplo con una relación íntima entre un esposo y una esposa. Y nuestra relación con Dios tiene que ser así, de intimidad, de estar bien pegaditos. Va a casar aquí esta preciosa mujer con Uriel, y seguramente Samuel, que será el que les nombre los derechos y las responsabilidades, y le dirá: ya no sois más dos, sois uno. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre o ninguna mujer. Entonces, es que cuando uno se une así en un matrimonio, es como dos hojas pegadas con pegamento. Intenta separarlas. ¿Qué pasa? Se rompe. Y quedan dañados. Por eso Dios está en contra del divorcio. Porque siempre hay un daño. Que la gente aparente lo que quiera aparentar, hay un daño. Pero es que esa misma relación es la que quiere Dios con nosotros. Esa intimidad. Nunca os conocí, o sea, nunca estuviste así pegadito a mí. Nunca fui yo lo primero en tu vida. Tú tenías otros intereses. Y para mí eso es triste. Muy triste. Estar toda la vida sirviendo al Señor para tener que escuchar palabras como siervo malo y negligente. En lo poco no me fuiste fiel. Nunca te conocí. Dios lo que quiere, querido, que hoy salgamos de aquí con una imagen correcta de Él. Ese Dios amante, pero justo. Ese Dios misericordioso, pero que me va a tratar como un padre trata a su hijo, que le corrige, que le instruye. Es un Dios que se compadece de nuestras debilidades, porque Jesús pasó por todo eso, pero sin pecado, y se compadece cuando nosotros estamos atravesando dificultades. Pero no le va a pasar la mano al pecado. Nos va a dar las herramientas para que podamos luchar y salir hacia adelante. ¡Aleluya! Salgamos de aquí con una imagen correcta. ¡Aleluya! No una imagen torcida.